Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar acá. Si les parece, comenzamos. Buenas tardes. Discúlpeme. Buenas tardes. Muchas gracias. Por favor. Comenzamos entonces. Sí. Buenas tardes. Como esta acta, para obtenerla, fue pedida por el Ministerio al comando. Uruguayos, somos un país chico, debemos conocernos. El Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez, que recibió las declaraciones y que no les importó preguntar sobre lo que realmente importaba, que era el tema de los desaparecidos, el tema de los asesinados y etcétera, estaba integrado por los coroneles don Héctor Islas como presidente, don C. Couture como vocal y don Luis A. Pérez como vocal secretario, actuando como secretario auxiliar el señor teniente coronel don Leonardo A. García. Como decía al principio, bueno, parte de las actas que recibimos posteriormente son, primero que nada, el pedido de Gilberto Vázquez, la fundamentación de Gilberto Vázquez solicitando un tribunal de alzada porque consideraba que había sido mal juzgado. Ese tribunal de alzada, la fundamentación escrita y firmada por Gilberto Vázquez, en una parte dice: el general Díaz tampoco declara, sino que se adjunta nota de prensa, no es exhaustiva y permite ciertas ambigüedades. He de destacar que luego de la reunión del 24 del 5 del 2006, recibí una llamada del semanario Búsqueda que relató lo hablado en la reunión. Se me dijo que era de fuente del Foro Ballista. Informé de inmediato al comandante en jefe, quien me manifiesta: yo sabía de dónde debe venir, dando por entendido que como yo lo pensé, que la fuente era el general Walter Díaz. En otra audiencia posterior, el señor comandante en jefe me aclaró que la idea era de él, la de los 8 años si asumían el caso de Soba, que no había sido del Poder Ejecutivo, ni se había consultado los demás generales, ni habían emitido opinión. Y Gilberto Vázquez en su carta pone: dice el reglamento que no es solo ser, sino parecer. En cuanto a ser, no tengo ninguna duda sobre mi honorabilidad y nunca me fue discutida en 45 años de servicio en actividad y retiro. En cuanto al parecer, escapa a mis posibilidades, pero creo que me afecta a mí y al ejército haber sido acusado de ladrón, de asesino de mujeres embarazadas y torturador, sin que la fuerza me sometiera a un tribunal o me defendiera. En cuanto a los delitos que pueda haber cometido, creo que debería ser juzgado por la justicia militar, pero cabe destacar que he ejecutado numerosas personas, secuestrado y apremiado en varios países, recibiendo por ello felicitaciones de los altos mandos del ejército durante el proceso y en democracia hasta el año pasado inclusive. Firma Gilberto Vázquez. Esta nota para el Tribunal de Honor
de Alzada la pasan al comando, al comando del ejército para ver si no estaba incluida en el artículo 77, que dice que cuando se presume un crimen hay que denunciarlo a la justicia. Ahí se me entregaron los papeles. Me está faltando. Esta es una nota en la cual el Tribunal de Honor de Alzada consulta al comando a ver si está comprendido en el artículo 77 del reglamento de los tribunales de honor, y adjuntan la fotocopia de esta carta, fecha 6 de septiembre de 2006. La respuesta del comando, fecha 7 de septiembre de 2006, habiendo sido puesto en conocimiento el señor comandante en jefe del ejército, teniente general don Carlos A. Díaz, de los antecedentes por usted elevados en el oficio número 463/L06 de fecha 6 de septiembre de 2006, el mismo dispuso se continúen las actuaciones del Tribunal de Honor para oficiales generales, actuando como Tribunal de Honor de Alzada. Los delitos que se presumen surgen de las declaraciones del señor coronel en situación de retiro, don Gilberto Vázquez, serán comunicados en su oportunidad a la señora ministra de Defensa Nacional, doctora Azucena Berruti, para dar intervención a la justicia que se entienda corresponda. Firmado Manuel Saavedra. Como vemos, este Tribunal de Honor de Alzada siguió las actuaciones y halló culpable al señor Gilberto Vázquez de haber ofendido el honor por haber usado un peluquín y haberse faltado a la palabra, pero no por todas las barbaridades que denuncia, que confiesa en el Tribunal de Honor y en esta carta firmada de puño y letra. ¿Dónde está el honor de estos generales? La respuesta del mando se comunicará oportunamente cuando su obligación es denunciar inmediatamente a la justicia. Estos generales mantienen el ocultamiento, ocultaron estos hechos al ministerio, ocultaron estos hechos a la justicia. Y hoy siguen reclamando por que estos delitos han caducado, porque pasó mucho tiempo, porque están viejitos. Pero, ¿qué honor tienen estos generales que no les tembló la mano para firmar lo que firmaron?
queríamos aportar esta documentación. Todos estos días ha habido mucha discusión, buscando responsabilidades, buscando aquí, buscando allá, y creemos como madres y familiares que si hay que investigar, debe ser la justicia que investigue todo a fondo. Pero, como entendemos que lo más grave es todo lo revelado en todas las actas que proporcionamos en los otros días, y esto, el ocultamiento de las Fuerzas Armadas de todos los crímenes que cometieron, el continuar ocultando a nuestros familiares, porque al día de hoy nuestros familiares siguen siendo secuestrados por los militares aquellos no solo por aquellos, por los de hoy que están en actividad, porque ocultan la información, porque no nos devuelven a nuestros familiares. ¿Hasta cuándo van a mantener a nuestros familiares desaparecidos? ¿Dónde está el honor militar? Lo que ha sucedido todos estos días también nos parece positivo, que la prensa lo tome, que los investigadores lo tomen, que pidan responsabilidades, porque creemos que hay un debe muy grande de todo el sistema político con el terrorismo de Estado, con las secuelas, con lo que quedó, con el no haber podido quebrar ese pacto de omertá por la poca acción política unida que debió tener un sistema democrático. Como dice Ignacio, nuestros desaparecidos siguen desaparecidos. Su delito se sigue cometiendo hoy y es hora de que eso termine, y solamente va a terminar con una política de Estado fuerte, firme, con exigir ese quiebre de ese pacto de omertá que han sostenido hasta hoy, con esa institucionalidad que hemos denunciado, que fue en la represión, que se mantuvo y que se mantiene hasta hoy, que ha colocado a esas Fuerzas Armadas, apañadas también por el sistema político, por encima de nuestra democracia, con privilegios, con una impunidad que nos duele, pero que además nos avergüenza y nos limita como democracia, que está limitando a las generaciones que crecen, que siguen rehenes de esa acción que mantienen, de esa amenaza que mantienen al tener la información y el delito de nuestros familiares. Exigir a esas Fuerzas Armadas la información y cortar con ese pacto de omertá va mucho más allá que dejar todas estas actas en los tribunales de justicia, que deben estar y que deben avanzar. Va muchísimo más allá. Hay que entrar en el comando, hay que entrar en los cuarteles, hay que exigir toda la información, y no lo puede hacer un poder aislado, lo tienen que hacer los tres poderes del Estado, fortaleciendo la justicia. Porque creemos que los desaparecidos tienen que estar presentes en esta discusión que se está dando hoy, porque creemos que esta discusión, más allá del desafuero, sí o no, de Manini, un comandante que hemos denunciado por sus mentiras, por su complicidad en este pacto institucional, que no hizo más ni menos que lo que hicieron todos, del primero al último, porque tienen que estar, y porque hemos llegado a esto que sucede hoy, de tenerlos a todos ustedes acá, gracias a la enorme adhesión, conciencia popular que ha ido subiendo, aumentando y comprometiéndose, entendiendo que este es un tema del presente, de la calidad de nuestra democracia presente, es que los invitamos y vamos a estar el viernes 4, este viernes, a las 18 horas,
en la Plaza Libertad con las fotos de nuestros desaparecidos, reclamando nuevamente dónde están, que se termine con esta impunidad por verdad, por justicia. En esa plaza que ha sido emblemática, desde donde nuestras madres comenzaron o casi comenzaron a hacer sus paradas con las fotos en grupo tan chiquito entre ellas, esperando que alguien que pasara preguntara, que desde los ómnibus se vieran y se preguntaran qué será, qué es, cuando desde todo el gobierno de turno y los gobernantes y los parlamentos mayoritariamente se abonaba el silencio, se aportaba a la ley de caducidad, al que acá no pasó. Eso hoy, por suerte, las marchas son multitudinarias, la gente, todos somos familiares, no solo somos familiares por la empatía, sino somos familiares porque esta causa nos pertenece. La democratización profunda de nuestra sociedad nos pertenece a los ciudadanos. Por eso vamos a estar, los convocamos a acompañar, a pasar, cuidando en esta emergencia sanitaria el barbijo, la distancia, pero por verdad, por justicia, para que nunca más volvamos a un terrorismo de Estado. Necesitamos a nuestros desaparecidos, necesitamos que se doblegue esa situación en la que han puesto por encima de todos nosotros a esas Fuerzas Armadas, a su silencio, a su impunidad. Así que, muchas gracias. Gracias. Sí. Quería consultarles qué interpretación hacen del debate político que a partir de la comunicación de ustedes de la semana pasada se generó básicamente en ese cruce de responsabilidades que han hecho desde el partido del gobierno y la oposición, pasando incluso por un reconocimiento del propio Magnini Ríos. ¿Puedo? Sí. Dale. Nosotros, es inevitable que eso suceda. También nos parece sano que salga a luz y que aparezcan y se cuestionen todas las responsabilidades y las conductas que han habido desde el año 85 a la fecha en este sentido. Y nos parece también que eso no debería quedar en ese primer impulso de cobro de cuenta electoral, porque la profundidad es mayor. Las responsabilidades son muy grandes de todos. Hoy no sé quién me preguntaba, pero yo decía, el avance que se nota, Sanguinetti en el primer gobierno dijo que no había desaparecidos y hoy dice que es una causa sagrada. La Calle decía en la administración pasada, hay que dar vuelta a la página, lo de los desaparecidos ya fue, y hoy nos da su palabra de honor para continuar la búsqueda. La ley de caducidad que fue tan, y que es, porque sigue ahí su sombra marchando, pero que sus efectos hoy no cuentan, y que fue algo que trabó nuestra posibilidad de justicia, así que fue de las cosas más criminales que sucedieron. Hoy no opera, y hoy, aunque vuelva el partido militar a presentar una nueva ley de caducidad, esperamos, saltaron desde toda la sociedad, desde distintas tiendas políticas, académicos y gente explicando por qué es un delito internacional, un delito imprescriptible, un delito de lesa humanidad. Esos debates tienen que elevarse a ir al fondo y comprometerse, no solo cobrarse cuentas, sino comprometerse en una acción decidida que exija la información y que exija resultados. ¿Me permite? Quería saber si una vez terminado el Tribunal de Honor a Gilberto Vázquez,
se le informó, o capaz que están las actas, se le informó exactamente al Ministerio de Defensa, y por tanto al presidente Jorge Vázquez en aquel momento, se le informó exactamente de estas revelaciones o de estas confesiones que estaba haciendo Gilberto Vázquez. Es decir, la autoridad política recibió claramente esa información. No saben. No lo sabemos. El expediente dice que no. Lo que está escrito dice que no. Digamos, en las actas que les entregamos hay un resumen hecho por de todas las actas por el servicio jurídico del Ministerio, y es lo que fue homologado. Ahora, si fue un papel, 2 papeles o 5 papeles al lado de ese expediente, no nos corresponde a nosotros responder. Pero el expediente concreto que fue homologado no tenía nada de esto. Es más, yo leía lo de la respuesta del comando del ejército, que dice será elevado oportunamente. Y esta acta, para obtenerla, fue pedida por el Ministerio al comando. Cuando se le manda esa información, insisto, perdón, al Ministerio de Defensa, ¿se advierte que en ese tribunal se paró la discusión por las revelaciones que estaba haciendo Gilberto Vázquez? En el resumen hecho por el servicio notarial hay una advertencia. No se dice más nada. O sea, todos ustedes recibieron las actas y ahí está todo lo que nosotros tenemos, que podemos contestar. O sea, el resto de las actuaciones por el costado o adjuntado, si yo digo, bueno, yo te entrego esto, me firmás la entrega de esto y yo te agrego 3 papeles al costado, lo que va a figurar es el inventario de esto. Oficialmente, lo que consta en actas es lo que les entregamos a ustedes. Después el resto, no lo sé. No lo sabemos como madres y familiares. Ustedes tienen más información que nosotros, en realidad. Lo que me parece que tiene que quedar claro que, si bien nosotros no conocemos los trámites, hace más de 35 años que estamos reclamando información. Y todos los gobiernos han sido omisos. No uno, todos, en mayor o menor medida. Entonces, lo que nosotros vamos es, puede haber una discusión si la responsabilidad de dar esas cosas era de tal o cual gobierno, pero todos han sido omisos. Es más, acá en este tribunal, Gilberto Vázquez actuó hasta el 2005 en la clandestinidad haciendo inteligencia. Entonces digo, ¿de quién es la responsabilidad de eso? Entonces nosotros lo que decimos es que no nos podemos meter porque no somos ni juristas, ni conocemos el Ministerio de Adentro, ni conocemos cómo se tienen que hacer los trámites. Lo que sabemos sí es que la información nos llega en cuentagotas y nosotros reclamando años y peleando por la información. Entonces, si están todos de acuerdo ahora que fue una omisión, lo que tienen que hacer es dar la información. Esa es la responsabilidad que tienen los gobernantes de ahora y los que vengan. Entonces, el centro de la discusión tendría que ser ese, y no de quién fue responsable de tal cosa. Si asumimos que esa era una responsabilidad del Estado, bueno, tendrían que darla ahora. Cuando se hacía la solicitud de información, porque la otra vez, por ejemplo, el lunes en el Partido Nacional, García decía que ustedes habían hecho este pedido de acta, la solicitud de información, en mayo de 2019, que no había sido tan sobre el final de la administración pasada. Estas actas sobre este tribunal de honor, ¿cuántas veces lo solicitaron al Ministerio de Defensa? ¿Y qué le respondían
las administraciones anteriores para no brindar esta información que ahora sí recibieron? Nunca hicimos una solicitud de acceso a la información en lo formal. Nos entrevistamos, pedimos las actas, algunas nos fueron entregadas y otras no. En la medida que nosotros no sabemos qué es lo que hay adentro del ministerio, qué es lo que hay en el comando, sabemos que hay archivos, sabemos que hay información, pero hay que solicitar, te dan de acuerdo a lo que pedís, especificando, tenés que saber lo que hay, y nosotros no sabemos lo que hay. Entonces, el camino de solicitud de información es muy lento, y porque no ha habido una, lo decía Nilo recién, no ha habido una voluntad política desde la salida de la democracia a esta parte para abrir los archivos de la fuerza militar. Se han abierto muy de a poco. Los últimos años hemos conocido muchas cosas, pero la evolución, como lo decía Elena, fue, al principio se negaba la existencia de desaparecidos. Se votó la ley de caducidad, se puso el artículo 4 que obligaba a investigar, nunca apareció ninguna información. Es recién a partir del año 2000, con la Comisión para la Paz, que se reconoce que existen desaparecidos en Uruguay, que se reconoce que existió el terrorismo de Estado. Es el primer paso importante, pero anteriormente se negó, y no solo se negó, en los años 90 tuvimos un accionar militar en Uruguay completamente ilegal. ¿O nos vamos a olvidar que acá hubo un desaparecido en democracia, el caso Berríos? ¿O nos vamos a olvidar que hubieron atentados a Hugo Cores y a Julio María Sanguinetti? ¿O nos vamos a olvidar el espionaje que se hacían entre ellos los militares, que se colocaban micrófonos, etcétera? Hubo siempre, desde que salimos de la democracia, un poder paralelo al poder democráticamente elegido. Fueron los militares. Y ese poder perdura hasta el día de hoy, porque si no todo esto sería inconcebible. El problema está en que los militares siguen manteniendo su poder, porque no ha habido un enfrentamiento claro de los poderes democráticos, no ha habido un acuerdo nacional para decir se terminó. Las Fuerzas Armadas deben ser formadas con una doctrina completamente democrática. Hasta el año pasado, que se reformuló la Ley Orgánica Militar, eran formados bajo la doctrina de la seguridad nacional, y todos sabemos lo que significa. Entonces, se siguieron reproduciendo, y lo mismo que hizo el comandante en jefe Díaz cuando oculta la información, lo hizo Manino y Ríos cuando ocultó la información de los tribunales de honor. Si no hay un acuerdo político, porque el poder militar es fuerte, entonces si no hay señales claras de todo el sistema político, de que lo primero es que el sistema democrático está basado en 3 poderes, no 4, sino 3, y que los militares deben rendir cuenta a la justicia, que no hay leyes que van por abajo la mesa, sino que frente a un crimen, sea uniformado o sea un particular, todos
nos debemos enfrentar a las consecuencias. ¿Frente a quién? Al Poder Judicial. Entonces, es fundamental mirar para atrás para saber qué fue lo que no se hizo. Para nosotros es fundamental ver eso para saber lo que no hay que hacer, y entendemos que es fundamental. Hoy el gobierno, le exigimos a este gobierno, le vamos a exigir lo mismo que le hemos exigido a los otros, pero con una particularidad. Hoy todos los partidos políticos democráticos están de acuerdo. Entonces, si dejamos las banderas partidarias un poco de lado y buscamos una solución para dar un mensaje claro a los militares y a la justicia, porque es importante también los mensajes que se le envían a la justicia. Si no se concede el desafuero, estamos desautorizando a la justicia. Y un mensaje claro es: general, usted cometió un delito. Bueno, vaya y enfréntese a la justicia, y la justicia determinará si es culpable o no y pagará la pena que deba pagar. Y eso debe ser todo el espectro político, dejando un poco el arrimar agua para mi molino. La Comisión de Derechos Humanos hoy comenzó a trabajar después de que Zaffaroni le entregó la información a Argimón. Hoy se reunió por primera vez la Comisión de Derechos Humanos del Senado y definió citar al ministro de Defensa, Javier García, y toda esta documentación como primer paso. ¿Usted tiene la expectativa de que eso generalice una investigación más amplia, o temen que quede en ese justamente intercambio de cuentas que políticamente se vienen haciendo? Si me permitís. Sí. Bueno, eso lo acabamos de decir. Aspiramos a que se levante la mira y se profundice lo que estamos esperando todos. Una investigación que prime la justicia, que primen los derechos, que prime el cuestionamiento profundo del terrorismo de Estado, como algo que sigue pendiente, ¿no? No está en nuestras manos las expectativas, y creo que la fuerza es el reclamo de toda la gente. Es el papel que pueden cumplir ustedes como periodistas, pero es también el papel que cumplimos como sociedad reclamando, porque muchas veces los políticos se pierden en esas peleas y se enamoran de esa discusión y no de llegar a fondo en la resolución que estamos reclamando. Estamos reclamando esto. Estuvo bien que lo llevaran. Un parlamentario, ¿qué puede hacer? Bueno, forman comisiones, pero esas comisiones no pueden terminar en la nada o con una declaración. Esas comisiones tienen que terminar, estas comisiones que investigan delitos de esta gravedad, la situación que sucedió en este país, que la ruptura institucional fue tremenda, y que han quedado en las Fuerzas Armadas particularmente, pero tal vez en otros lados más, rémoras de todo eso. Bueno, tienen que ir a fondo en acciones que redimensionen, que pongan en cuestionamiento el sentido de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que lo pongan en cuestionamiento en su número, en el volumen de dinero que se gasta en eso, cuando en realidad han tenido un papel que no ha colaborado con la democracia. Entonces, eso es un papel que tienen que cumplirlo y que lo tenemos que exigir de todas partes, que no se distraigan, que no nos hagan creer que con este primer paso, que es importante, terminó su responsabilidad. No, nosotros vemos esto positivamente si es que esto recién comienza, y está en las manos de todos esa exigencia, ¿no? Sobre el pedido de desafuero a Manini y Ríos, bueno, ya los partidos políticos están debatiendo, Ciudadanos ya se pronunció en la noche de ayer, consultarles, bueno, cómo toman esta decisión de si votar el desafuero a Manini y Ríos, y consultarles porque Manini y Ríos pide que le quiten los desafueros. ¿Ustedes creen que él es sincero, que realmente quiere comparecer ante la justicia? Si él hubiera querido comparecer, hubiera comparecido, y su abogado no hubiera puesto las trabas que puso.
Eso es como cuando éramos chicos, ¿no? Agarrame que lo mato, pero nos agarrábamos nosotros. Manini Río manifiesta la misma cobardía que han manifestado todos los militares. Siempre hablan de esto entre ellos, pero jamás han asumido su responsabilidad frente a todos nosotros. ¿Cuándo va a llegar el momento en que las Fuerzas Armadas nos enfrenten y nos digan la verdad, dónde están nuestros familiares? ¿Cuándo va a llegar el momento en que digan las Fuerzas Armadas lo que hicimos fue una aberración y nos comprometemos a trabajar para que nunca más suceda esto? Bayardi explicó por qué no había entregado estas actas de Gilberto antes, de Gilberto Vázquez, y él decía que no referían a crímenes de lesa humanidad, que era un tribunal que refería a la fuga del hospital. ¿Quedan conformes con esa explicación? No ¿Quedaste conforme tú, por ejemplo? Con el diario del lunes todos contestamos. Es verdad que nosotros no lo pedimos insistentemente, específicamente, este Tribunal de Honor, porque era una cuestión, el título, porque no conocíamos. Hoy, por ejemplo, sabemos que Arab tuvo un Tribunal de Honor en el 78, por un motivo, según tengo entendido, por homosexualidad. A mí no se me ocurre pedir un Tribunal de Honor por ese motivo. Ahora, y yo no sé qué dijo Arab en ese Tribunal de Honor, lo tenemos que pedir todos los tribunales de honor que han hecho las Fuerzas Armadas, de toda esta camarilla de delincuentes. ¿Por qué? Porque nos encontramos con cosas que no esperábamos, que no sabíamos que existía, porque ¿qué nos íbamos a imaginar nosotros que en un Tribunal de Honor, que era porque se había fugado y había usado un peluquín, iba a hacer las declaraciones que hizo y que los generales que actuaron no hubieran preguntado, no hubieran dicho una sola palabra? Bayardi también dice que esta filtración en este momento, esta entrega de información en este momento puede responder a una operación para que no le quiten los fueros a Manini. Dale, para que vale. Y sin ánimo de pedir que revelen la fuente, si pudieran comentarnos cómo le llega la información a ustedes de que en este tribunal específico... No lo teníamos, ya lo aclaramos. Estos tribunales se pidieron, por lo menos, por escrito, el 5 de mayo de 2019, por lo menos. Verbalmente se han pedido muchas veces. ¿Qué pasa con estos dichos? El problema es que yo digo, este problema de la operación no hubiese surgido si Bayardi no hubiese dado en mayo de 2019 el tribunal. Entonces eliminaba el problema de la operación. Ahora, si la operación la hacen porque él no entregó el material, por la razón que fuera, porque está explícitamente pedido, entonces no es un problema nuestro, es un problema de él o de la fuerza política. Y voy a aclarar una cosa, no es contra todo el mundo. Nosotros tuvimos de ministra a la doctora Susana Berruti. La ministra tiene sus cosas que aclarar acá, que nosotros no vamos a aclararla porque no lo sabemos cómo fueron. Pero sí lo que sabemos de la ministra Azucena Berruti, que es la única ministra de Defensa en el periodo de democracia que tuvo una actitud activa por estas causas. Y voy a nombrar 2 o 3 cosas. Primero, porque su historia fue abogada de presos políticos, defendía a cualquiera, y en democracia
en democracia, siendo ministra, por primera vez se incauta un documentos militares con determinadas implicancias sobre derechos humanos en el periodo de Azucena Berruti. Pero no solo eso, sino que intentó cambiar la educación y la formación de los oficiales, que eso poco se conoce. Y en estas causas, además, en la época de Azucena Berruti, lo que nunca pasó fue que cuando los militares necesitaban venias en el Senado para... necesitaban la venia para el ascenso, Azucena Berruti, por un oficio formal del Ministerio de Defensa, mandaba a familiares la lista de los oficiales a ver si teníamos algún problema que tuviera relación con violación de derechos humanos los oficiales que estaban en la lista. Eso no lo hizo nadie. Entonces, digo, nosotros no podemos aclarar esto, porque no conocemos qué pasó, qué no pasó, ni nos vamos a meter, porque no es responsabilidad nuestra. Pero eso lo tenemos que aclarar, porque si hubo una ministra de Defensa que fue proactiva y que colaboró con esta causa, fue Azucena Berruti. El ministro de Defensa, Javier García, creo que les entregó, a pedido de ustedes, 7 documentos y quedaban 3 más que ya se los iban a dar. Fue esto, lo que les entregaron, estos 3. Porque... esta información que usted está dando es de esos 3 nuevos, digamos. Exactamente. Esto completa el paquete que pusimos acá arriba a la mesa el otro día. Esto lo que vimos, vamos a entendernos, no somos ninguno doctor, ¿no? Entonces, leímos, anotamos lo que vimos que faltaba y lo solicitamos. Puede ser que falte más, no somos expertos, porque no nos corresponde a nosotros como familiares investigar. Lo hacemos porque hace más de 40 años que seguimos buscando a nuestros familiares y la información no aparece. No quisiéramos estar acá. Estamos porque estamos obligados y lo enfrentamos y lo hacemos con nuestro sacrificio. ¿Quieren decir algo? Gracias. Gracias. Si me permiten recordar nuevamente que el viernes los esperamos en una pasada o como sea, cuidando las distancias y el tapaboca, a estar en este reclamo con nuestros desaparecidos. Plaza Libertad, 18 horas. 18 horas y bueno, si tienen ganas, llevar cada cual su margarita o algún distintivo. Nosotros vamos a estar con nuestras fotos, pero como debemos mantener las distancias, bueno, podemos tener creatividad todos y bueno, cada cual venir con un distintivo para a la distancia sentirnos juntos y abrazarnos entre todos, porque no somos todos, todos somos familiares.